Bueno, buenas tardes a todos los amigos y amigas del Jacobino. Estamos de vuelta con una entrevista más. Hoy tengo el honor de presentaros a Daniel Bernabé. Daniel, es un placer tenerte aquí. ¿Qué Bienvenido. tal? Buenas tardes. Nada, muchas gracias al Jacobino por haberse interesado en la entrevista y nada, espero tener un rato de charla agradable con vosotros. Bueno, estoy seguro de que conocéis a Daniel. Daniel es periodista, es ensayista. Vamos a entrevistarle con ocasión de la publicación de su último libro en ACAL, La distancia del presente, que tengo por aquí. Pero bueno, le podéis leer en público, escuchar también en RT, en diversos medios de comunicación, escuchar en la SER. Y bueno, yo creo que los análisis de Daniel pues nunca dejan indiferente, que son muy interesantes. Y bueno, la verdad es que me ha parecido también muy relevante la publicación de tu último libro y vamos a charlar un poco sobre ello, ¿no? En primer lugar, me gustaría comentarte o preguntarte, te he leído que has calificado un poco La distancia como un sainete trágico, ¿no? Como un libro también, cierta medida generacional. Cuéntanos un poco más por qué esa calificación y por qué esa década, ¿no? Sí, me alegro que esté, bueno, tomando casi cuerpo del sonido trágico, ¿no? Ujú. Que al principio, bueno, lo puse de una forma un tanto cómica para definir decía, este libro ha descubierto un nuevo género literario. Más tarde, según iba ampliando el libro, me di cuenta que la broma tenía una cierta consistencia, ¿no? Sainete porque, bueno, la forma en que se han desarrollado gran parte de los acontecimientos de la pasada década, algunos de ellos adquirían ese tono jocoso del teatro clásico musical español, ¿no? Pero trágico, porque lejos de ese aparente toque ligero, sí existía algo que impulsa siempre la tragedia, que es una lucha entre contrarios que bueno, pues en este caso han sido diferentes actores a lo largo de esta última década, pero que sin duda alguna sí le dan un tono de gran trascendencia a lo que pasó. El sentido trágico al final lo que quiere expresar es que por debajo de nuestra, parece, habitual tendencia hacia, Ujú. bueno, pues lo ligero, la ironía, el tomarnos las cosas un poco a broma, que a mí me parece muy bien, creo que por detrás sí se halla un país que ha enfrentado una década muy, muy importante y creo que hacía falta que se repasara. Lo que pasa es que, bueno, este último año ha sido espectacularmente también caótico y eso pues creo que está evitando, ¿no? Que pudiéramos tener el tiempo necesario para echar la vista atrás. Hay una generación atrapada, Daniel, entre dos crisis, ¿no? Es algo realmente tremendo, ¿no? Entre dos Sí, crisis. Yo me gustaría preguntarte un poco por los antecedentes del libro, que también los planteas en el capítulo 0, al principio, sí, la crisis del euro, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que la sociedad ha asumido realmente que ha sido una crisis del desregulacionismo, del neoliberalismo? Es una crisis muy ligada con un estadio muy concreto del capitalismo en su vertiente neoliberal, ¿no? En la desregulación absoluta de los mercados financieros, de los mercados laborales, porque en cierta medida tengo la sensación que algunos medios de comunicación, y tiene que ver también con la percepción de la colectiva, ¿no? uh-huh. sobre el asunto, han comprado como un discurso más diferente, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿no? Cuando se hablaba de la deuda pública como una de las causas de la crisis del euro. Cuando España llega, por ejemplo, a la crisis de 2008, pues realmente con unas cotas de deuda pública muy inferiores a las de Alemania, y no era un dato especialmente preocupante, ¿no? Sino precisamente la salida de la crisis es lo que aboca a que se dispare, ¿no? Una visión quizás un poco superficial que ha calado, ¿no? Con la corrupción, que la tratas también efectivamente, pero hay como un intento a veces de desligarla del elemento del sistema económico, ¿no? Yo creo que tú intentas hacer esa ligazón. ¿Hasta qué punto crees que ha calado que efectivamente estamos hablando de una crisis de régimen, pero también de sistema económico, de ligarlo a las causas del Sí, modo de producción capitalista en su vertiente financiarizada, ¿no? sí, hay muchos elementos en esta pregunta. Si ves que me extiendo demasiado, no dudes en decírmelo. Vamos a ver, la década de principios de siglo, la década del 2000 al 2010, creo que lo importante hacer una previa en este libro, porque es un libro para los que vivimos aquellos acontecimientos ya de una cierta adultez, pero también para aquellos que eran demasiado jóvenes para haberlos vivido como protagonistas o al menos pues, como personas adultas, ¿no? Ujú. El hecho de todas formas de ser adulto no implica que te enteres demasiado de las cosas. La década anterior, la década del 2000 al 2010, lo que nos marca es sobre todo una sociedad española que empieza a perder los amarres, empieza a perder la conexión emocional
Ujú. con, digamos, la sociedad española surgida de la transición, de un periodo de un auge político fortísimo. Y es una sociedad que, bueno, pues se enfrenta a este nuevo siglo con unas perspectivas económicas que, según nos decían continuamente, eran prácticamente milagrosas. Así se calificaba la economía española. Una economía española que la llevó de la misma manera Rato, el ministro de Economía del PP, como la continúa llevando solo es ministro de Economía del PSOE. Una economía que, debido al auge del crédito, proporciona unas formas y unos modos de vida que emocionalmente yo creo que cambiaron al país. Yo creo que la gente, el poder acceder a determinados bienes, a determinados tipos de consumo, a determinados viajes, eso al final cambia la psique de un país y Ujú. hace que, incluso con la llegada de la inmigración, de la segunda ola migratoria, la primera fue en los 90, muchos de esos trabajos de servicios peor vistos en la sociedad, al realizar los inmigrantes, sustancialmente inmigrantes, eso también tiene un influjo en la sociedad española negativo, en el sentido de que empieza a haber un distanciamiento de aquellos trabajos que se ven peor, ¿no? Servicios peor valorados. ¿Qué es lo que ocurre? Que paradójicamente también tenemos una época de esa primera década donde sí hay una fuerte contestación política al gobierno del PP, una contestación política que aún enlaza, yo creo, sin duda alguna, con la anterior etapa de los años 80 y los años 90. Cuando llega la crisis del 2008, la primera de ellas, y tiene el libro a diferencia de la del 2010, Ujú. en ese periodo que se abre, el país no está enfadado porque descubre que sobre los cimientos en los que se ha sustentado todo eran unos cimientos especulativos, eran unos cimientos de mentira, era como construir un edificio sobre unas pelotas de playa que rodaban. Ujú. No, la gente sufre pues una sensación pues de frustración enorme porque les han quitado lo que tenían y lo que creían que podían aspirar y lo que han vivido y de repente se ven otra vez en unas situaciones económicas complicadas, teniendo que volver a aquellos trabajos de servicio que hacían solo los inmigrantes, ¿no? Y ese efecto lo que crea, bueno, pues son diferentes caminos que yo intento explorar en el libro. Uno de ellos, el que todos nos acordamos, es evidentemente la inmigración, pero el efecto más inmediato, que parece que no nos queremos acordar, es que el Partido Popular, entre el año 2010 y el 2011, acapara en las dos elecciones, en las municipales y autonómicas de 2010 y en las generales del 2011, la mayor cuota de poder que ha Correcto. tenido un partido político en España. Lo cual quiere decir que la reacción frente a la crisis, evidentemente, no fue una reacción mayoritariamente en la sociedad española de repolitización en ese momento justo, de repolitización y de una especie de cuestionamiento del sistema y de qué es lo que se nos ha vendido que ocurrió. No, ocurrió en una pequeña parte de la población. En la gran parte lo ocurrió. Bueno, pues fue buscar la otra alternativa que se había tenido siempre, que era la alternativa del PP. Y a partir de ahí hacia adelante, claro. Claro, precisamente en el libro tratas eso, que es uno de los pasajes que a mí más me han interesado, el tema del 15M y cómo no se traduce eso políticamente en réditos para la izquierda, sino precisamente todo lo contrario, ¿no? Y ahí haces un análisis crítico, en el sentido literal, crítico del 15M, de un movimiento híbrido ideológicamente, un poco abigarrado, en el que hablas de ciudadanismo, y efectivamente, el 15M de alguna manera, hay elementos disruptivos, puede surgir Podemos, ¿no? Pero también señalas que surge Ciudadanos, o por lo menos el Ciudadanos en su expansión nacional, ¿no? Porque podríamos decir que Ciudadanos efectivamente surge antes y tal, pero bueno, Sí, 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 pero Ciudadanos que no se entendemos expande el nacionalmente. Ciudadanos, eso Claro, es, eso es. y el 15M, pues obviamente va a haber gente que ligue esa indignación a cuestiones económicas, a cuestiones de precariedad laboral, etcétera, pero luego hay personajes que aparecen por ahí, que pululan por ahí leyendo partes de libros de Ayn Rand, eso puede ser testimonial, pero es indicativo de alguna manera de que era algo abigarrado, ¿no? Ideológicamente. ¿Qué recuerdo tienes del 15M y hasta qué punto eso causa una frustración también, al ver que no se capitaliza en nada contestatario tangible, Sí, institucional? vamos a ver, la victoria abrumadora del PP hubiera ocurrido con sin 15M. Yo al 15M no le responsabilizo de No, la no, victoria claro. del PP. La victoria del PP ocurrió fundamentalmente porque gran parte del electorado del PSOE no vota, se queda en casa. Y ese voto, además, ese voto no queda en casa porque Zapatero ya había hecho unos recortes bastante duros. Se asume que Zapatero se come una huelga general ya, por la reforma laboral que hace, se asume que Zapatero pues, ha traicionado el espíritu con el que llegó a la Moncloa. Es muy interesante, de todas formas, ver
cómo Zapatero es un presidente que llega expresando la soberanía del país a través de la retirada de las tropas de Irak, que era algo que correspondía al presidente del gobierno, pero que aún así despierta grandes hostilidades en la escena internacional, tanto es así que Zapatero está vetado en Estados Unidos hasta prácticamente el final de su mandato. Esto es un hecho constatable. También es interesante ver cómo Zapatero expresa la soberanía en el eje franco-alemán-ruso. Llega a haber una reunión con Zapatero, Chirac, Schröder y Putin, aunque ahora parece que eso no ocurrió nunca, pero eso sucedió. Vías, por cierto, muy interesantes y que se deberían volver a explorar. Pero lo interesante es que Zapatero en el año 2010 se ve obligado a recular y a romper las políticas expansivas que de una u otra forma sí estaban consiguiendo sacarnos de la crisis. De la crisis del 2008, aquella que tiene que ver con el ladrillazo, por entendernos, es decir, con la gran cantidad de activos inmobiliarios que la banca tenía en propiedad. El problema es que cuando esa crisis parece que se está despejando un poco, llega una nueva crisis, que es la crisis de la deuda externa. Una crisis que fundamentalmente, desde mi punto de vista, está provocada por la gran banca financiera norteamericana, por los fondos buitre, y las agencias de calificación que intentan recuperar el dinero que han perdido en el 2008, intentan recuperarlo apostando contra la deuda soberana de los países del sur de Europa. Al gobierno español le doblan el brazo en una semana de mayo del 2010, en el libro entro en más precisión cómo lo hacen y de qué manera, las llamadas de Obama, los movimientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, y eso provoca que Zapatero, que llega siendo el presidente de la soberanía, se va siendo el presidente que cede esa soberanía de una u otra manera con la reforma del 135 y bueno, pues los recortes, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es lo que provoca? Provoca un gran vacío, porque Zapatero se había conseguido concitar un gran sentimiento y eso provoca un gran vacío. Las condiciones económicas provocan una indignación respecto a, oye, lo que teníamos y nos habéis quitado, en una juventud de todos los tipos, muy transversal, pero con un porcentaje de gente de clase media, bien formada, con buena proyección profesional, que se enfada, ¿no? Y bueno, pues surge una serie de protestas que acaban desembocando en eso, que se llamó 15M, pero que tenían antecedentes en la propia España y en otros países de Europa. En el libro lo exploro. O sea, esto no es una cosa que surja de una forma aquí absolutamente autónoma, esto está ocurriendo en todos los puntos, nada más que aquí cristaliza de una manera muy especial por un accidente histórico, que es el desalojo de Sol, y de ahí en adelante. Entonces, este movimiento político es un movimiento político que no tiene, bueno, pues que se hace con el barro que hay en ese momento, se moldea pues algo que es aquello y que da lo que da para lo que da. Es decir, da para que haya unos dirigentes de una u otra forma informales, una dirigencia informal de aquel movimiento que tiene unas perspectivas de superación de esa izquierda en base a una serie de ideologías ciudadanistas que apuestan mucho por, bueno, pues contemplar todo en cuestiones de procedimiento democrático. Si tenemos mejor democracia, eso arregla el resto, ¿de acuerdo? Y luego unos condicionamientos económicos, digamos, muy cambiantes. Tan cambiantes que si Albert Rivera hubiera aparecido por el 15M, precisamente, y hubiera dicho y hubiera soltado su discurso del año 2015-2016, Albert Rivera se lleva el 15M de calle. Albert Rivera y Ciudadanos, en lo nacional, cuando era el sector nacional, son tan producto en ese sentido del 15M como Podemos. Eso es a lo que me refería. Sí, elementos muy transversales, ¿no? Que puedan ser abrazados perfectamente por Ciudadanos. El activismo también, luego te preguntaré, ¿no? Por esa entronización del activismo en detrimento de la militancia, las cuestiones individuales, en detrimento un poco de la acción colectiva. Pero me parece interesante lo que comentabas de Zapatero, ¿no? Personaje efectivamente, para mí contradictorio en algún punto, ¿no? Pero haces un retrato en el libro, la afirmación de la soberanía con la entrega de la soberanía, o la devolución, porque ya la soberanía estaba bastante mermada en España en muchas cuestiones, pero es verdad, ¿no? Me pareció algo audaz esa caracterización de Zapatero. Un personaje que en temas de ampliación de derechos civiles, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un buen recuerdo por parte de muchas personas dentro de la izquierda, pero sin embargo
contradictorio desde el punto de vista económico, ¿no? Incluso en su primera etapa, ¿no? Esa idea inicial del republicanismo, de Petit, tal, unos fundamentos teóricos que no eran exactamente los del socialismo, ni siquiera los de la socialdemocracia, luego una política económica y fiscal que sí que tuvo algún brote efectivamente expansivo, pero en cambio había gente por ahí como Sebastián que planteaba la proporcionalidad fiscal, una primera andanada contra el impuesto de patrimonio, no estaba nada claro, ¿no? Que efectivamente hubiera... No. Sí, que se estuviera alejado de la ortodoxia de la tercera vía. Ahí está la clave. Zapatero, desde el punto de vista, ¿qué sensación queda? ¿No? Porque la reforma laboral de 2010 es de corte neoliberal ortodoxo, y luego lo de 135 que vendría impuesto, pero bueno, es un presidente que hay quizás mejor recuerdo, ¿no te parece, por parte de la izquierda que lo tangible desde lo material? Pero porque en este último año, en estos 2 últimos años, Zapatero ha vuelto a reaparecer en la escena política española de una forma muy sensata, de una forma, con unos puntos progresistas y metiéndose además en jardines que a él no le proporcionan grandes dividendos, como puede ser el problema de Venezuela, ¿no? Quiero decir, él sale mucho mejor como expresidente y dar conferencias a Washington, que te pagarán más que meterte en un jardín como es el venezolano, que es un tema pues, evidentemente complicado, ¿no? Eso creo que le ha dado un cierto prestigio en nuestro momento de decir, oye, mira, de nuestros expresidentes parece que es el que más está ejerciendo de expresidente, es decir, de figura de prestigio que intenta solventar negociando pues, problemas aquí o allá, ¿no? Pues en ese sentido, bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que Zapatero es un producto histórico como todos, que llega tardíamente a España, la tercera vía. Zapatero es un émulo de Roeder y de Blair. La tercera vía para los que vean esta entrevista más jóvenes, pues será un intento que surgió pues, sobre todo en Gran Bretaña en el año 96 con la victoria laborista, que llenó también de esperanza en ese momento Europa, porque hay que recordar que la primera victoria laborista después de todos los gobiernos conservadores es del 81 de Thatcher o del 80, o sea, es decir, 16 años de gobiernos conservadores en el Reino Unido. ¿Qué es lo que ocurre? Quien llega allí lo que plantea es una tercera vía, una nueva forma de entender el socialismo, la socialdemocracia, que no es ya de socialdemocracia, es socioliberalismo, que lo que plantea es que cuanto menos se toque el mercado mejor y que lo que el Estado tiene que dar para aquellos sitios donde el mercado no llega, que el mercado funciona muy bien y que nosotros tenemos que, claro, es en un momento como los años 90, de gran expansión económica por todos los acontecimientos internacionales de aquel entonces, con la URSS recién caída y con la globalización carburando a pleno rendimiento, pues parecía que hasta tener lógica en ese aspecto. Entonces esto nos llega a España tarde con Zapatero, que de una u otra forma adopta ese perfil. Pero es que Zapatero, de hecho, es curioso porque adelanta luego lo que le pasó a Syriza. Ya digo, mayo del 2010 en España es el proceso que sigue Syriza en Grecia cuando intenta emprender un camino diferente. Nada más que allí hay más resistencias políticas y aquí se entiende que no hay nada que hacer. Y, bueno, pues se entrega, digamos, se aplican estas medidas y fuera, ¿no? Objetivamente yo también creo que no había demasiado que hacer, pero no había demasiado que hacer porque en las décadas precedentes no se había hecho nada. Claro. O se había hecho de forma negativa. Es decir, es que aquí se llegó a leer que España era un país que bajo los contextos económicos del momento podía funcionar perfectamente y funcionar muy bien mediante el tercer sector, mediante turismo, mediante economía, además de bajo valor añadido y además integrándose perfectamente en el mercado financiero especulativo. Claro, es que ese es el problema de no mirar la política a largo plazo, que durante unos años te funciona y te funciona muy bien. España crecía a unas tasas enormes, pero claro, eso tenía unos límites que nos llegaron de un golpe pues, tremendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Zapatero es un tipo muy particular, que probablemente se creía mucho éticamente lo que decía, que amplió sin duda alguna los derechos civiles en algunos aspectos, pero que también introduce en España una nueva concepción de la política progresista que consiste en centrarse más en aquellos aspectos relacionados con todo tipo de derechos que no impliquen tocar la base económica, material, ni siquiera como una reforma. ¿Por qué? Pues porque es más fácil en el fondo. Sí. Y además, incluso políticamente era rentable. Cuando Zapatero propone el matrimonio igualitario, que es sin duda alguna de gran importancia para muchas personas en este país,
lo que provoca es una reacción, nunca mejor dicho, en la derecha más extrema, y tenemos manifestaciones que en aquel momento la gran mayoría de la sociedad las ve con asombro y bueno, esta gente de qué cueva ha salido, ¿no? Dejar a los homosexuales que hagan lo que quieran y se casen. O sea, la gente en general en España no tenía ningún problema, incluso la gente conservadora y de derechas en general, sí, nadie tenía ningún problema. Correcto. Eso proporciona una mayoría muy clara en la segunda legislatura de Zapatero, pero también proporciona que el proyecto de restauración de Aznar, que estoy seguro que hablaremos, eche sus raíces de una forma tangible. Sí, precisamente es por eso te iba a preguntar un poco, ¿no? Sobre los vaivenes que ha experimentado la derecha. Yo tengo una percepción, me llama la atención, ¿no? Sí, desde una perspectiva histórica, ¿no? La derecha en España tan anclada en el tradicionalismo, en esa vocación reaccionaria, en sentido muy conservadora, ya digo, tradicionalista, muy ligada a la Iglesia Católica. Incluso el fascismo, lo que se pudiera asemejar al fascismo español, estuvo siempre tamizado por el catolicismo y bueno, fue una especie de híbrido nacionalcatolicismo que se distanciaba, ¿no? De ese carácter laico del fascismo italiano, ¿no? Pero la derecha española, incluso desde un punto de vista hegemónico, hablas de Thatcher, hablas de Reagan, ha tenido una deriva hacia el desregulacionismo económico, ¿no? y hacia un elemento que en cierta medida, desde mi opinión, no sé cómo lo ves tú, es bastante ajeno a su tradición. Es decir, la derecha estaba en posiciones reaccionarias estricto sensu y no digo que no sea reaccionario el neoliberalismo, digo que hoy por hoy parece que lo que prima por encima de todo para la derecha, ¿no? Es un planteamiento de demonización de los impuestos, ¿no? O sea, es decir, tú coges el programa económico de la UCD en 1979, es verdad que es otra época histórica, y hay unos tipos máximo de IRPF sustancialmente superior al actual, entonces había un componente de intervención, obviamente, que tiene lógica con una tradición demócrata cristiana o conservadora, etcétera. Que hoy parece que la derecha, y también a través de Aznar, ¿no? Y a través de la FAI, yo voy a preguntar un poco sobre las diferentes corrientes dentro de la derecha española, parece que ha evolucionado hacia la preeminencia de ese elemento. No digo que sea exclusivo y no digo que no siga habiendo componentes de conservadurismo social, pero parece que hoy lo hegemónico para la derecha también en España es la desregulación de los mercados laborales, de los mercados financieros, la demonización de los impuestos y ver comunistas, ¿no? Por todos los lados, aunque lo que se plantee sea tibiamente socialdemócrata. ¿Cómo ves eso? ¿Te llama también la atención o cómo lo ves? Bueno, pues es un proceso también. Fíjate que Enric Juliana, en su libro Aquí no hemos venido a estudiar, sí plantea parte de dónde viene esta forma de entender determinadas raíces económicas en España con el plan de estabilización. Y el libro de Enric, fíjate que yo me atrevería a decir que complementa estupendamente al mío, ¿no? Porque es un libro que llega hasta los años 80. Y aunque falta, digamos, toda esa parte, pero casi, digamos, que establece una serie de surcos, ¿no? Que van quedando ahí que podrían enlazar con mi libro. Yo creo que vamos a ver que el gran problema que tiene la derecha española es que ha pretendido compatibilizar unos presupuestos cada vez más reaccionarios en diferentes facetas de lo social, que de una u otra forma el PP ha habido momentos en que intentó conjurar. Hay que recordar que, por ejemplo, Aznar intenta, no el propio Aznar, sino el PP de Aznar, en un momento determinado, es cuando se lanzan a tener una rama del PP LGTB, por ejemplo, que aquello acaba muy mal precisamente por las manifestaciones contra el matrimonio igualitario. Y en la etapa de Rajoy intentó haber también pues una especie de jugueteo con determinadas posturas, pero que igual llegaba el momento de la ley del aborto y rápidamente volvían a tomar posiciones reaccionarias. Hay que entender que la derecha española, los partidos de la derecha española suelen ser cascarones vacíos donde las diferentes familias de la derecha se van enraizando y van, digamos, adquiriendo diferentes poderes de forma muy parecida como en el franquismo sucedía con pues las diferentes familias del franquismo, ¿de acuerdo? Mientras que por espíritu de época en España en determinados momentos en el franquismo hubo intervención económica como lo había en cualquier país del mundo, es decir, de los años 50 hasta los años 80, determinadas intervenciones en construcción de vivienda, en fin, que el Estado tenía una cierta participación en casi la vida pública, pero no en la España de Franco, sino en todo el mundo, ¿no? La diferencia es que aquí siempre se utilizaba
para el enriquecimiento privado. Siempre había un constructor detrás que estaba pendiente de las concesiones para poder... Y eso es lo que al final acaba transformándose en la España democrática. Acaba transformándose, quiero decir, acaba transformando su aspecto, sus formas de acceder, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Por eso la corrupción sigue siendo muy parecida. La corrupción es una continuación de las formas de proceder franquistas en la economía entre el sector privado y el sector público, y ahora pues se han sustantivado en esto. Yo creo que la derecha en España, la gran transformación que sufre es la derrota electoral del 2004, porque ahí en ese momento concreto Aznar sufre una segunda legislatura en la que él, a pesar de que tiene mayoría absoluta, si bien es cierto que con una participación relativamente baja en las elecciones del 2000, ve que no puede llevar adelante ninguno de sus grandes reformas, de reforma laboral y otra serie de cuestiones, porque tiene una gran contestación en la calle. Y eso les lleva a pensar correctamente que la hegemonía cultural política en España sigue siendo progresista. Y ellos se deciden a cambiarla. Y es un cambio a largo plazo. La paciencia es propiedad de la derecha porque tienen dinero y poder, pueden esperar. Y es un cambio que va sucediéndose poco a poco y donde, por ejemplo, tiene gran importancia la resignificación de la bandera. Otra vez, la bandera que había estado, bueno, pues allí, en cuarteles, en edificios oficiales, nadie le hacía mucho caso, ni para bien ni para mal, es reconfigurado en un elemento popular a través de los éxitos deportivos. La gente toma la bandera como expresión del éxito del país deportivo en cualquier disciplina, y esa bandera otra vez es reconstituida en bandera nacionalista, excluyente y con la que se pretende atizar a quien se salga de la norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, la por ellos se va transformando también en diferentes etapas. En ese sentido, Aznar lo que pretendía era llevar a la sociedad española del PP a la derecha, y lo que al final acaba consiguiendo es crear un sustrato que no lo crea solo, quiero decir, le pongo ahí como ejemplo, ¿no? Pero a través de los radiopredicadores, a través de los continuos autores que reconfiguran la historia de España, es que eso es un proceso a muy largo plazo, de gota a gota, acaban creando el sustrato, bueno, para que al final Vox tenga carta de posibilidad. El caldo de cultivo para que luego germine. Sí, eso es. Un personaje que transita por tu libro, obviamente, por cuestiones cronológicas, y el que tratas de manera, bueno, que me atrevería a decir incluso cariñosa, obviamente muy crítica ideológicamente, es Mariano Rajoy, ¿no? Que sería la cara y cruz o la cruz del otro PP, ¿no? O por lo menos la proyección pública que se ha intentado dar, ¿no? Y te voy a preguntar un poco hasta qué punto ese disenso ideológico es cierto, en el sentido de Rajoy representar pues un personaje más o menos aséptico ideológicamente o bastante desideologizado, un alto funcionario del Estado que en ese sentido no estaría, ese antiestatismo, ¿no? Del que se imbuye el PP de la FAES, ¿no? esa reverencia a las doctrinas de Hayek, de Friedman, ¿no? El intento de arrinconar a papá Estado a su mínima expresión, ¿no? de ver una injerencia constante en la libertad individual, ¿no? Acuérdate de aquellas declaraciones de Aznar diciendo que a él no le tiene que decir nadie cuántas copitas de vino se tenía que tomar a la hora de coger el coche, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Rajoy, un personaje, pues eso, por lo menos lo que se proyecta es el elemento desideologizado, un español tranquilo, cuya referencia en la prensa principal era el diario Marca, aficionado por el deporte, ¿no? Rodeado más o menos por personas también de una misma extracción, de altos funcionarios del Estado. En ese sentido, tampoco casaba con su trayectoria profesional o vital ese componente tan ideologizado. ¿Hasta qué punto eso es real o es una proyección de algo que interesa transferir o proyectar a la opinión pública? ¿Y hasta qué punto Casado, aunque hay varios Casados, ¿no? Y ahí también nos podríamos meter, es una vuelta a Aznar y a esas esencias del PP, del PP más duro en ese sentido ideológico? Fíjate que el discurso de Casado el otro día, que se encumbra como un ejemplo de moderación, en la segunda, en la réplica, cita a Hayek y a von Mises, que no deja de ser curioso, ¿no? Que hayamos movido tanto el eje hacia la derecha que nos parezca un discurso ejemplar de centrismo, una persona que al final termina citando a dos teóricos de la escuela austríaca, enemigo directamente, ya no del Estado social, sino de un Estado que con una mínima intervención. Entonces, punto Rajoy representa otra cosa. Sí, me iba a decir citar a dos radicales, a dos sociópatas, a dos personajes muy peligrosos que han hecho muchísimo daño a la sociedad humana directamente. Gente que debería estar metida entre decir, sus ideas. A mí me parecen
extremadamente De lo peor. peligrosas, tanto como la ultraderecha. La cuestión es que la derecha española, como bien decías, tiene varias pulsiones, y una de ellas es una pulsión muy estatal en el sentido de ser parte del Estado, provenir del Estado, es decir, entre abogados del Estado y gente así, el PP está lleno de altos funcionarios. Realmente parecía, pues, el Rajoy es la persona más joven que consigue en su momento el acceso al registro de la propiedad, ¿no? Que a mí me parecía, lo digo en el libro con cierto tono irónico, pues que en aquella época tan convulsa, ¿no? Y tal y cual, me parecía que era lo más alejado que podía alguien aspirar del rock and roll, ¿no? Pero eso le define mucho como individuo. Y yo es verdad que dices, es un cierto tono amable. No, es que es cierto, es que a Rajoy era muy difícil odiarle. Cierto. Y esto es una cuestión política, es decir, si tú ahora mismo preguntas a cualquier persona de izquierdas en España, oye, ¿cuál es tu personaje más detestado? De Aznar es desastroso, tal cual. Rajoy es el presidente del gobierno más radical que hemos tenido de derechas nunca. Es radical en un sentido económico. Rajoy mete una tijera y un hacha con respecto a los servicios públicos que Aznar no hubiera soñado en hacerlo. O sea, las dos legislaturas de Aznar no tienen nada que ver con las de Rajoy. Son muchísimo más suaves en muchísimos más aspectos. Rajoy, pero sin embargo, él sí se consigue vender como, bueno, pues lo que yo hablo del ensimismamiento vigilante. Un tipo que estaba allí, que no se enteraba de nada, que a él las cosas le resbalaban, y es verdad que muchos de los problemas que sucedían cuando le preguntaban, incluso él tenía la caradura de trasladárselas a los ministros como si él poco más hubiera sido también una víctima o se estuviera enterando como el resto del público. Y eso emocionalmente llegó a funcionar, y la gente tampoco te creas que tenía entre eso y los memes que le hacían y tal, pues Rajoy parecía pues al final un pobre hombre que le gustaba el ciclismo y que le había tocado aquel marrón, y oye, no. O sea, Rajoy era un político muy sagaz, que estaba atento a todo y por el que, bueno, pues evidentemente tenía una responsabilidad total en lo que sucedía en el país. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sucedió una forma de enfrentar la crisis económica que, bueno, pues fue directamente, si en Zapatero hablamos de una cesión, en este caso fue una más que cesión, fue una amabilidad extrema en recibir a los hombres de negro y darles todo lo que querían. Aquí no hubo absolutamente ninguna resistencia en ningún momento. No hubo ni siquiera algunas veces, oye, mira, esto podemos hacerlo de otra manera, recortar menos. No, era todo lo que nos decían, lo íbamos cogiendo sin ningún tipo de... Y esto ha hecho mucho daño, claro, a las estructuras del país, como hemos podido ver en esta última crisis sanitaria, ¿no? O sea, que las cosas al final tienen consecuencias. En ese sentido, yo creo que Rajoy, aún así, sigue siendo tachado por parte de la derecha española como alguien débil. No ven que es el presidente más efectivo que han tenido a la hora de aplicar sus políticas. ¿Por qué? Porque en ese sentido, y eso seguro que el oyente atento lo va a poder enlazar rápidamente, a veces las cuestiones de índole, ¿cómo decirlo?, de índole más espectacular, tienen más peso en la presión política que aquellas cuestiones de política dura, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que como Rajoy no daba voces contra tal colectivo, pues, bueno, pues se le veía como alguien moderado y no lo era. Eso provoca que haya una respuesta dentro del PP que pidan más mano dura. Es que la gran tragedia, digamos, de la aparición de Casado es que Casado es un accidente histórico. Es un accidente histórico por las peleas de las facciones de Soraya y de Cospedal, bueno, y que de repente le hacen alzarse con el poder a un tipo que había sido el contable prácticamente de los negociantes de Rajoy en Libia, ¿no? Alguien que ideológicamente es igual voluble, que anda ahora debatiéndose entre una rama del PP y otro, porque lo que no quiere es pasar a la historia como el tipo que no consiguió nunca 100 diputados en el PP y que duró pues, un par de legislaturas, y eso importa mucho también, ¿no? Las ambiciones personales de cada uno. Pero en este caso sí ha habido una cierta vuelta de Aznar a Génova en los 2 últimos años, como hemos podido ver.
Hablabas antes del caldo de cultivo para que surgiera Vox, ¿no? Y yo además comparto el análisis. Y me llama la atención, y vamos a volver un poco también a la izquierda, y ahora voy a ser un poco más crítico en alguna pregunta. Uno de las críticas generalizadas, ¿no?, que se hacen a Vox y en general, ¿no?, por parte de la izquierda oficial o de la izquierda realmente con representación institucional en España, es bien el fascismo. Esto se ha utilizado mucho, ¿no? El fascismo, las referencias antes al fascismo, ¿no? Un cierto efecto simetría, lo comentaba el otro día también en el Jacobino con Esteban Hernández, que le entrevistamos, una especie de ver tanto fascismo por parte de la izquierda como comunismo inexistente, ¿no? Hoy decir, no sé qué representación, más allá de que haya ministros del Partido Comunista y tal, pero bueno, es decir, hay que poner muy en cuestión que las políticas que se implementen pues estén cercanas al comunismo, ¿no? En vez de hacer un análisis como el que acabas de hacer precisamente, de una escisión de lo que es Vox, una escisión del Partido Popular, de esa rama más faes, aznarista del Partido Popular, que no deja de haberse presentado a las últimas elecciones con un programa muy duro en lo económico, planteando una privatización del sistema público de pensiones o políticas de liberalización del suelo que le alejarían totalmente el eje de lo que es el fascismo, ¿no? Entendiendo que el fascismo pueda existir, pero incluso que le alejarían de la alt-right populista, es decir, que planteara una ruptura con el euro, ¿no?, o del Frente Nacional. Aunque hay tensiones dentro de Vox. ¿Por qué, en cambio, crees que hay una tendencia a la izquierda? Quizás porque no hay una alternativa tangible al capitalismo financiarizado, es decir, se utiliza el hombre de paja de viene el fascismo, cuando Vox igual no es eso, ¿no? Y se puede decir, oye, viene el neoliberalismo más duro y es muy peligroso también. Es decir, no hace falta crear hombres de paja, tal vez. No sé cómo lo ves. En términos políticos duros, está claro que Vox no es fascista, claro, pero bueno, en nuestro contexto actual en Europa, podríamos ver en Europa del Este si hay algún partido que encaja con el ideal fascista, o al menos una ultraderecha muy centrada en aquellos aspectos, digamos, de la toma del Estado por parte, además, de un movimiento de masas que transforme, digamos, tenga una base sin duda alguna capitalista, pero que lo transforme para atenuar la lucha de clases bajo una unidad de destino nacional, ¿no?, que más o menos podría ser una definición de fascismo, ¿no? En ese sentido, claro que Vox no es fascista. En ese sentido, Vox es muchas cosas. Sí, claro. Pero entre ellas, Vox tiene un eje atlantista fuerte que entronca mucho con Trump. Es decir, entronca a un nivel de financiación, entronca a un nivel de ideas y entronca a un nivel de vasallaje hasta ahora, veremos y a partir de ahora, ¿no? Vox nunca ha jugado, o casi no ha jugado, ha tenido algún destello de jugar las cartas rollo Salvini contra la Unión Europea. Por cierto, que luego eran a bravatas. Salvini nunca se opuso luego de forma clara a la Unión Europea en nada, o no consiguió. Y Vox, en ese sentido, pues yo le he visto de vez en cuando algunas apelaciones a la soberanía, algún ramalazo populista obrerista, pero lo que le pasa es que son tremendamente reaccionarios. Entonces, tienen asco a la clase trabajadora. O sea, son este tipo de personas que se han criado en un club de campo y llamaban al camarero tocando los pitos. Es que es así, o sea, no te creas que hay un sector que podríamos decir que bien, no. Y eso, claro, les imposibilita para jugar porque se les nota además, ¿no? Les sale de dentro. Pero a la vez, siendo muy reaccionarios, son muy neoliberales, son muy desreguladores, tienen un punto absolutamente de querer cargarse todo lo que puedan. Es decir, entonces en ese sentido, claro, es una conjunción complicada. Es una conjunción complicada porque, por un lado, les atrae y les gusta la declamación fascista. Es decir, no es extraño que a la gente a Bascal le recuerde a un fascista de verdad, porque tal y como habla, tal y como se mueve, tal y como ondea la mandíbula, tal y como mira, tal y como gestualmente, sí parece un fascista, porque a ellos les gusta. Lo que pasa es que luego sus políticas básicamente son un capitalismo extremo para ricos con grandes dosis de elementos reaccionarios que además tienen un sentido, que es oponerse a las políticas de la diversidad del progresismo. Yeah. Y aparecer, además, utilizar en este doble juego la trampa de lo políticamente incorrecto como el partido que dice lo que nadie quiere que se diga. Ahí viene esa basculación doble entre sus diferentes facetas. ¿Les está funcionando? Pues les está funcionando en algunos aspectos. Es decir, lo que ocurre es que hay que tener en cuenta una cosa. Y esto es una de las ideas del libro fundamentales, que es el cambio que ha experimentado la sociedad española del año 2010 al año 2020.
aquí sí han pasado cosas, aunque parezca por todo lo que ha sucedido este año que ya no importa que eso se ha borrado. Aquí se han pasado cosas que han transformado el país en varias líneas y sí tenemos una parte del país que no creo que alcance el tercio, pero que por ahí andará, que sí es susceptible de votar una opción de extrema derecha sin ningún tipo de problema. Y sin embargo tenemos 3/4 partes del país que no. Eso le plantea un problema al PP. Quiero decir que o se adapta, digamos, al nuevo contexto ultra y son más ultras que los ultras, o se adapta al contexto centrista e intenta integrarse en el cambio del país. Lo que pasa es que el PP parece que de momento no lo está viendo, como tampoco lo está viendo la rama derecha del PSOE, que directamente, pues Felipe González ya ha hecho bastantes declaraciones contra el gobierno, tal. Es decir, ahora hay que tener cuidado y también plantear bien los bloques en los que vivimos y por qué esos bloques existen. Y ahora mismo sí existe un bloque del país que está cambiando y un bloque del país que quiere que vuelva a una etapa no del 2010 o del 2000, una etapa quizás anterior al 78 para reformular de nuevo la democracia española en los términos autoritarios. Eso yo es la lectura que hago. ¿Hasta qué punto sería más peligroso que en vez de esta fuerza que has radiografiado, ¿no? Con esas características, que no deja de ser un híbrido de diferentes corrientes, ¿no? Pero con ese componente tan clasista, neoliberal, no deja de ser una escisión de la fuerza hegemónica de la fuerza conservadora, liberal conservadora. Sí. Apareciera una fuerza, o fuese en vez de Vox una fuerza verdaderamente obrerista, con capacidad real de penetrar en núcleos obreros de voto de la izquierda. Obviamente estamos hablando de política ficción. Hoy por hoy Vox no es eso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tendría cierta penetración? Es decir, hay un espacio ahí por cierta dejación de la izquierda, o, por precisar más la pregunta, por cierta focalización excesiva de la izquierda en elementos culturalistas y abandono, de alguna manera, o por lo menos de determinadas facciones de la izquierda, de los ejes materiales, trabajo, vivienda, derogación, reforma laboral. Vamos a poner el acento ahí y ante, bueno, es cierto que en estos últimos tiempos no se ha puesto el acento del todo ahí, o por lo menos ha habido sectores de la izquierda que han considerado que había que centrarse en lo postmaterial. ¿Hasta qué punto tendría posibilidades de una fuerza análoga al Frente Nacional sería realmente más peligrosa de lo que hoy es Vox en términos electorales a la hora de tener posibilidades reales de penetrar en otros caladeros de voto que no son la calle Serrano, por entendernos, ¿no? Y por utilizar una referencia. Sí, Vox lo ha intentado, de hecho, extender este tipo de... Ha podido, pues hemos podido ver algunos resultados que se les ha ido de las manos porque al final pues, han sido unos disturbios que entroncaban además con otros grupos, pero incontrolables y sin... Porque también, quiero decir, hace falta capilaridad en una organización política y Vox no la tiene. Vox no tiene capilaridad en España. Vox está situado en 2 o 3 puntos del país, tiene presencia en instituciones, tal, pero luego no tiene capilaridad suficiente para llegar a todo el país como puede tenerlo un sindicato. La cuestión es que los sujetos políticos se crean. Los sujetos políticos no aparecen en el suelo detrás de una tarde de lluvia. Los sujetos políticos tienes que trabajártelos. Y en ese sentido el sujeto político, llamado clase trabajadora, es un sujeto político que hasta hace muy poco tiempo está abandonado por todo el mundo. Socialdemócratas, la derecha, en fin. Pues claro, en ese sentido, Rajoy también dijo en algún momento lo de la España que madruga, copiando directamente los eslóganes del Frente Nacional. Lo dijo antes de las elecciones del 2011. En ese sentido, hasta el PP, cuando ha querido utilizado una retórica de lo popular y de los currantes, ¿no? Que porque la derecha suele emplear ese término mucho. Un sujeto político se crea. La cuestión es que hay que ser, yo creo, precisos en las críticas y los análisis. Y en ese sentido creo que la izquierda parlamentaria sí ha experimentado un cambio del año 2018-2019 en adelante, que le ha hecho darse cuenta que determinados ejes que tienen que ver con cuestiones que afectan muy concretamente a la vida de las personas y de muchas personas, ¿de acuerdo? Que crean un sujeto político muy grande, que antiguamente llamaríamos clase trabajadora. Lo que pasa es que a ellos les cuesta, sí lo han explorado y no les ha ido tan mal. Es decir, cuando Pablo Iglesias en la campaña electoral de abril de 2019 la emprende contra los grandes poderes económicos del país, por ejemplo, es algo inédito. Inédito porque antes sí se había hablado de, los poderosos, pero nadie había puesto nombres y apellidos a esos poderosos. Y posicionarte en contra suya es algo que suele salir muy caro.
Este gobierno, en los meses que llevamos, es un gobierno que se ha enfrentado a un enorme cataclismo de consecuencias, bueno, pues inéditas, pero que, sin embargo, sí está destacando en algunos aspectos, con todas las limitaciones que de momento se están encontrando, y uno de esos ministerios que destacan, por ejemplo, es el Ministerio de Yolanda Díaz, ¿no? Que es el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, es verdad que sigue habiendo proyectos más centrados en otro tipo de aspectos, pero quiero decir, ahí sí ha habido un cambio, y ese cambio yo creo que sí tenemos que hacerlo notar. Creo que, de hecho, si no hubiera habido ese cambio, los resultados de la izquierda habrían sido peores, pero es que el propio PSOE, el propio Sánchez también juega a la izquierda, y el propio PSOE es un partido que bajo Sánchez ha experimentado también una serie de regresiones hacia al menos unos postulados que no se habían visto en el PSOE pues, desde hace varias décadas. Lo que ocurre es que estamos en el contexto en el que estamos, ¿no? Muy limitado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es que en España había un proyecto de derechas que era Ciudadanos, que era justo todo lo contrario, un proyecto transversal, el proyecto de la anterior década, y ese proyecto fracasó, y fracasó por diferentes cuestiones. Una de ellas es que Rivera se va muy a la derecha ostensiblemente, se mete en la foto de Colón, pero también creo que lo transversal, llegado un momento de década, empieza a fracasar, y eso es una lectura que nadie ha hecho. Es decir, lo que valía en el año 2010, 2011, 2012, deja de valer precisamente porque los acontecimientos que ocurren en el año 2011, 13, 14 van cambiando también en las formas de entender la sociedad en la que vivimos. Y pese a que... En el primer Podemos también hay cierta tendencia a deshacerse del eje izquierda-derecha, ¿no? Por lo menos... Totalmente, claro, pero porque normalmente las expresiones políticas no son hijas de su momento, son hijas de los momentos precedentes. Tanto sus ideas, sus dirigentes. Entonces, cuando Podemos, Ciudadanos, empiezan a aplicar ese tipo de cuestiones, creo que la sociedad española ya se está experimentando un cambio por una cuestión muy sencilla, porque después de 10 años de privaciones, de recortes, la idea de clase está volviendo. Y no está volviendo porque yo lo diga, sino simplemente porque cuando el presidente del gobierno de España, en una de sus alocuciones más duras de la crisis del coronavirus, habla de la clase trabajadora española, es porque sí ha experimentado un cambio el país para que ese concepto vuelva. En los medios se vuelve a utilizar la expresión clase trabajadora, en las protestas en la calle se vuelve a expresar, ¿no? la cuestión de la clase trabajadora. En muchos sitios. Esto mismo, hace 10 años, era absolutamente inédito e imposible. Y para la gente que nos vea que no lo vivió, hay que decirle que no es que fuera un debate, es que era una pisonadora del nuevo progresismo contra cualquier cosa que oliera no ya a clase trabajadora, sino a izquierda, el propio concepto de izquierda. Ahora estamos en un momento, yo se lo decía el otro día a unos sindicalistas de comisiones obreras, donde la cuestión de clase ya está presente diariamente en nuestra sociedad por la realidad. Solo hace falta que alguien apueste fuertemente por volver a repolitizar ese sujeto político que existe, para hacerla pasar de una posición de en sí misma, de existencia en sí misma, para sí misma. ¿Qué es lo que queda de la anterior etapa? Pues que sí, que dentro sobre todo de muchos movimientos sociales, de un progresismo alternativo, de tal y cual, se está totalmente en unas líneas opuestas. Pero bueno, pues, cada uno elige, digamos, para donde quiere ir. Yo creo que es que la izquierda en España debería darse cuenta que esos movimientos de progresismo alternativo, cuando pudieron y tuvieron oportunidad, quisieron matar a la izquierda en España. Quisieron matar a los sindicatos, y esto no se nos puede olvidar, y quisieron matar a la izquierda organizada. Y matarla de verdad. Matarla porque veían que el espacio político que ellos tenían que ocupar, lo ocupaba ya la izquierda. Esa es una cuestión fundamental. Lo que pasa es que, bueno, en ese sentido, en los dirigentes hay mucha andar con pies, nadie quiere dar pasos fuertes hacia un lado o hacia otro, pero yo, desde luego, creo que sería la hora, los dirigentes sindicales y políticos de la izquierda, de ocupar otra vez el espacio que deberían ocupar. Bueno, además siempre lo has defendido, ¿no? No vamos a hablar hoy de la trampa de la diversidad, ¿no? Pero bueno, alguna lectura torticera que se hizo del libro, ¿no? En el sentido de que no negabas otros conflictos, ¿no? Pero decías que, bueno, que hay que jerarquizar, que el conflicto capital-trabajo desde luego no había desaparecido, ni que había desaparecido la idea de clase trabajadora. Y efectivamente ese progresismo alternativo a veces tenía una confusión importante, ¿no? Como parece que estuviera superado. No significa que no se puedan incorporar otros conflictos, pero de ahí a colegir que se ha superado el conflicto capital-trabajo. Sí.
Es algo... Pero sobre todo la idea fundamental, que yo creo que muchas veces, no es que no se quisiera leer, porque está en 20.000 entrevistas, presentaciones del libro, en el propio libro, pero no tiene por qué leerse, lo entiendo y tal, Hubo que era no lo... precisamente que esa jerarquización, quien la llevaba a cabo era lo neoliberal. Es decir, lo neoliberal no sabía, es decir, la relación con la ideología había cambiado, la relación con la política había cambiado, y creo que esto lo expresé yo en el libro, no, es un hecho cierto que lo podemos ver constantemente. Nosotros, al desaparecer nuestras grandes identidades en el siglo XX, que operaban en el siglo XX, algunas han vuelto, la nacional ha vuelto incluso la religiosa en sus aspectos además más reaccionarios, pero la de clases no ha vuelto, es lo que estamos hablando. Seguimos huérfanos todavía en ese, aunque podemos ver los primeros latidos de lo que yo creo que es un posible resurgimiento. Nosotros lo que ocupamos es el espacio, nunca se queda vacío, y ese espacio por lógica se ocupa con otra serie de cuestiones. Todos los seres humanos estamos conformados por facetas diferentes. Múltiples. Facetas diferentes que además pues, bueno, se pueden expresar de forma conflictiva o no. Lo raro es cuando resulta que solo expresamos nuestra tendencia política en una sola de esas facetas, que además casi nunca tiene que ver con aquello que nos une a los demás, es decir, todas aquellas cuestiones de índole que afectan a las políticas más mediadas por la administración pública, el dinero, aquello que se construye, aquello que se hace, y que se tienden a ir más hacia los ámbitos, bueno, pues más culturales, o que tienen que ver más con la individualidad de la persona. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que además lo expresamos de una forma competitiva. Yo soy más, necesito sentirme más representado en la medida en que tú estás menos representado. Y creo que eso es algo que, una vez más, lo dijera yo, no lo dijera en el libro, se está pudiendo ver constantemente en el conflicto que hay entre el feminismo y el transgenerismo. Cosa que yo avisé ya hace un tiempo que podía suceder. ¿La situación cuál es entonces la que nos encontramos? No es que yo dijera que hubiera una necesidad de situarnos conflictos antes que otro, el conflicto que hay en el trabajo fuera más importante que, o que solo es expresar nuestro... No, lo que yo digo es que el neoliberalismo consiguió precisamente que jerarquizáramos nuestras diferentes facetas y solo atendiéramos aquellas que precisamente dejaban de lado el aspecto de la clase. El hilo conductor de clase, claro. Efectivamente. Esto puedes criticar en el aspecto del libro, bueno, pues las explicaciones que yo, por ejemplo, daba para ello, puedes criticar la forma en que yo narré periodísticamente un hecho que estaba dando, me parece estupendo, pero lo que no puedes es atribuir falsamente a ese libro cosas que ni siquiera ponía y que yo nunca he defendido, y que además siempre suelo invitar a cualquiera que adopte determinadas posturas hacia las cosas que hago, que busque exactamente en qué tuit, en qué artículo, en qué libro he dicho yo las cosas que se me atribuyen. Y no lo encontrará porque no es verdad. Literalmente no es verdad. Bueno, pues al final yo creo que el tiempo va colocando a cada uno en su sitio, y creo que, bueno, estamos en un momento en que hay una gran, un gran hambre por situarse en uno o en otro sitio, y creo que al final quien sea más audaz y consiga ocupar determinados espacios va a poder pervivir a esta época de incertidumbre. Hablabas de la vuelta a lo nacional, ¿no? Usted hace un par de preguntas al respecto. Dedicas un capítulo Sí, al proceso en la distancia. sí, el proceso, sí. El capítulo 8, creo. Y efectivamente ahí yo creo que, si no trampa de la diversidad, sí que tengo una visión, sé que heterodoxa, dentro de las coordenadas un poco más hegemónicas de la izquierda española. ¿Hasta qué punto crees que, por un lado, que el regalo, que desde determinados puntos de las corrientes de la izquierda se ha hecho de la idea de lo nacional a la derecha, de Sí. que lo ha capitalizado, ¿no? Pero hasta qué punto esa capitalización tiene que ver con un regalo, ¿no? Es verdad que venimos de una dictadura autoritaria con faceta totalitaria de derecha, pero bueno, también existió en Portugal, también existió en Chile. Entonces, quizás hay un particularismo ahí de la izquierda española que ha digerido de aquella manera, de forma regular, el hecho nacional. Pero más que eso, que habla desde un punto de vista más material, más socialista, ¿no? ¿Hasta qué punto ha ayudado a la causa de la igualdad, a la causa de la redistribución, la configuración territorial en España, y hay veces esa sacralización que se ha hecho por parte de la izquierda hegemónica española de la descentralización? Por ejemplo, el tema fiscal yo creo que es paradigmático. Hoy se estaban negociando debatiendo los presupuestos generales del Estado, y señalaba el diputado de Bildu, ¿no? Matute,
el dumping fiscal que ha hecho la Comunidad de Madrid. Me parece que determinada izquierda se ha dado cuenta o está señalando efectivamente Sí. cómo esa descentralización no siempre tiene que servir a la causa de la igualdad y de la redistribución, sino a veces al revés, a la causa del neoliberalismo, ¿no? Bueno, es verdad que lo defiende un partido político que defiende a su vez su régimen fiscal privilegiado, lo cual puede haber una contradicción palmaria, ¿no? ¿Hasta qué punto, es decir, España es un Estado plural, eso está claro, ¿no? Culturalmente plural, pero ¿por qué eso tiene que ir ligado a una sacralización de la descentralización a toda costa? Y si eso ha beneficiado realmente a las clases populares, o en cambio hoy tenemos un panorama de competitividad absoluta precisamente entre Sí. regiones, por ejemplo, de la cual se aprovecha muy bien el Partido Popular en Madrid para una causa no del bien común, sino al revés, Sí, superponer el bien particular. A ver, pues la pregunta te contiene varias líneas, ¿no? Están siendo todas muy interesantes en ese sentido. Lo nacional en España, yo la primera vez, y esto, mira, voy a recurrir a la experiencia personal, ¿vale? Eso además lo he explicado una vez en Fora Apache, que discutimos este asunto y la persona que tenía al lado se me quedó sorprendida, ¿no? Cuando hablé de que sí, que no solamente yo me sentía español, sino que además me sentía más español de lo que me había sentido nunca. Entonces me miró con cierta sorpresa, como diciendo, ¿te has hecho de repente de derechas o algo así? Y río. Y yo lo que le expliqué fue que yo la primera vez que atendía ese concepto fue en la crisis del 2010. Cuando yo veo que la prensa anglosajona nos denomina PIGS a los países de sur de Europa más Irlanda, no solamente veo que se están mofando de nosotros, sino que lo están haciendo además desde unas coordenadas absolutamente racistas, que además entroncan con una tradición antiespañola que probablemente se remonta hace varios siglos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que cuando Roca Barea explica esto, muchas de las cosas que explica son ciertas. Lo que pasa es que las explica para construir un concepto español reaccionario. Si lo hace es porque se lo permitimos, porque nadie en la izquierda, no es exactamente cierto, porque es verdad que el errejonismo sí apostó, siendo yo precisamente no especialmente dado al errejonismo, pero sí es cierto que siempre por lo nacional popular intentaron reconfigurar algunas cuestiones, creo que con no especial éxito. Claro, la cuestión es la siguiente, ¿por qué digo que yo en ese momento descubro España? ¿No? Decir, oye, mira, somos un país como cualquier otro, con sus problemas, sus virtudes, sus defectos, pero es que hay un momento en que parece que desde Centro Europa y desde el ámbito anglosajón se nos está tachando un poco más que de una especie de una pandilla de salvajes que hemos estado todo el día adocenados y que lo único que pensamos es en gastarnos la pasta, en no sé qué, es decir, eso no es verdad. O sea, las tasas de trabajo en España son abrumadoramente más altas que en otros países, entonces somos productivamente menos eficientes, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que ves que empiezan a aplicarse algunos conceptos y ahí es cuando yo de repente, bueno, pues descubro un cierto orgullo nacional, que desde entonces creo que he intentado llevarlo de la mejor manera posible hacia los postulados izquierdistas. ¿Por qué? Porque me encuentro en nuestra historia con personajes, bueno, pues que evidentemente atendiendo la visión histórica larga, pues que creo que al final no sé por qué nunca en España porque nunca la izquierda contemporánea ha reivindicado a Riego, por ejemplo, ¿no? Que ya te digo que obviamente con la distancia histórica, pero si ellos lo hacen con cantidad de personajes o de acontecimientos históricos que no les pertenecen, y empezando por el liberalismo español, que el liberalismo español es mucho más progresista que Esperanza Aguirre, obviamente, ¿no? No veo por qué la izquierda no podía haber hecho eso de una forma con total naturalidad. ¿De acuerdo? Se ha resignificado, Daniel, el liberalismo, efectivamente, como producción española, de una manera reaccionaria. Se ha resignificado, lo hemos regalado. Pero todo, incluso todo, porque el gran problema es que cuando se utilizan las banderas imperiales por la extrema derecha, el imperio ni siquiera era España, era otra cosa, era una entidad geopolítica que no tiene nada que ver con un país contemporáneo, era algo que nosotros no podemos entender. Un imperio era otra movida, sí, efectivamente la capital podía estar en un determinado sitio y podía tener una determinada lengua franca, pero luego los intereses que había en ese imperio eran muy cambiantes, muy diferentes y evidentemente es una unidad muy diferente que nada tiene que ver, que forma parte de nuestra historia y que de repente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que igual que se escribieron muchos libros revisionistas sobre la guerra civil, también se escribieron muchos libros revisionistas sobre el Imperio Español, intentando transformar pues unidades militares en poco más que, pues eso, una forma de sacar un espíritu absolutamente
reaccionario, mozo y gilipollas, porque además la mitad de las cosas que cuentan son mentira. Pero bueno, independientemente de esto, creo que lo interesante de todo es ver en el momento actual donde nos encontramos que como país hay partes de nuestro país, especialmente en Cataluña, que es que directamente quieren marcharse, ¿de acuerdo? Donde han surgido en principio movimientos independentistas que en un momento determinado, por la situación de quiebra institucional, por parte de algunos se pudo ver casi el último clavo en el ataúd del 78 y que luego lo que significaron fueron, por todo lo contrario, el cimentamiento de Felipe VI, el cimentamiento de la derecha y del Estado más profundo en España, que es lo que ocurre, digamos, con el método independentista. Si todo esto lo contextualizamos dentro del tema autonómico, lo que tenemos que entender es que y esto es algo que, por ejemplo, lo hablamos hace poco hablando del 15M, los procedimientos de la democracia, nunca se pueden entender independientemente de la forma en que el capitalismo haya adoptado en tal territorio, en tal momento histórico. Y en ese sentido, la autonomía y la corrupción van muy unidas. Y van muy unidas no por una cuestión casual, sino porque como el sistema privado de extracción de dinero público en España consiste en que unos empresarios, generalmente del ladrillo, que es el único que se invierte, se ponen de acuerdo a través de unos conseguidores con unos servidores públicos que dejan servir públicamente para servir solo al interés privado y sacar mediante unas recalificaciones económicas, generalmente obras públicas con sobrecoste, dinero directamente mediante el propio negocio y dinero mediante comisiones ilegales y este tipo de cuestiones, pues a los bolsillos primero de los empresarios y luego de esos políticos corruptos y los conseguidores que al final eran los que más veíamos. ¿Por qué tiene que ver con lo autonómico? Porque todas esas obras generalmente eran de carácter autonómico. Ha habido mucho más corrupción en las obras autonómicas que en las nacionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que se han creado pequeñas burguesías autonómicas que han necesitado de esa autonomía y de la propia corrupción para poder funcionar. Cuando al PP le daba de vez en cuando por criticar lo de las autonomías, ¿no?, con la boca pequeña, que se vayan a Galicia y se lo digan a Feijóo y a todo el PP gallego. A ver si el PP gallego es entendible en Galicia sin la autonomía gallega. Lo que hay allí realmente es una parte que conforma el PP, pero que no tienen que ver mucho con el PP nacional y que tienen una forma de funcionar muy concreta que incluso para sus negocios se entienden entre ellos. Y por eso al final generalmente es muy difícil sacarles del poder, porque tienen una inercia propia. Pues así prácticamente en todos los territorios. De hecho, yo en el libro, de forma un tanto tragicómica, digo que prácticamente se podía haber creado el mapa de la corrupción, ¿no?, con los trajes regionales, aquello. Pues sí, es verdad. O sea, mientras que en Cataluña estaban los Pujol con los misales, aquí se estaba con el bolquete de putas en Madrid, y luego en otro lado, pues en Valencia andaban contando en un coche el dinero y se veía por detrás la Rieju, ¿no?, pasando, la moto esta. Al final parecía que había... Por eso creo que el problema es que un Estado descentralizado, autonómico, que hubiera valido para poder aplicar de forma concreta políticas que solamente desde el Estado central no se puede hacer, al final, por la forma en que el capitalismo, la inercia que tenía en España del franquismo en adelante, ha dado lo que ha dado. Y por cierto, en la crisis del coronavirus estamos viendo cómo si las administraciones les está costando todas mucho el poder sacar adelante las medidas, las administraciones autonómicas están teniendo gravísimas dificultades para sacar adelante las medidas sanitarias. Por eso te iba a preguntar precisamente. Sí, efectivamente. Hablabas antes, señalabas que el arrejonismo, como si una de las corrientes, ellos no se definirían tal vez como de izquierdas, pero bueno, todo el progresismo en sentido amplio, ¿no?, que ha intentado, sí, hacer bandera de lo nacional popular. Aunque sí, a mí me como un significante que parece que va aparejado desde el punto de vista siempre de la izquierda, a que hay que dotarle de un significado plurinacional, ¿no?, como si se discutiera o hubiera alguien en la izquierda que discutiera que España constitutivamente es un Estado plural, obviamente, y diverso. No sé si se puede ser un Estado monolítico identitariamente. Eso solo ocurriría en la cabeza de un fanático o de un racista, ¿no? El monolitismo, la uniformidad desde el punto de vista identitario, ¿no? Es un Estado indudablemente plural. Pero desde el punto de vista ya no solo de la corrupción, el desarrollo del capitalismo, que señalabas, que me parece interesante, desde el punto de vista de los derechos sociales. ¿Hasta qué punto, decías, la descentralización
en un momento, por lo menos el desarrollo, ¿no?, de esa configuración del Estado de autonomía, Sí. más que favorecer, ha bloqueado, sobre una descentralización asimétrica, un acceso igualitario, ¿no?, de las clases trabajadoras, ¿no?, al gran capital financiero. Seguramente le da absolutamente igual. De hecho, los estados le sobran, ¿no? O sea, al revés, es decir, un personaje como Rayo pues te puede defender la secesión y tal, porque lo que le interesan a los estados minúsculos, hegemonizados por otros estados más grandes y que sean paraísos fiscales, ¿no? Eso es su modelo de lo nacional, ¿no? Pero es verdad que hemos visto, ¿no?, mucha gente, yo creo que está viéndolo, ¿no?, con ocasión de la crisis económica, no sé si es buena idea no dejarle el discurso de la recentralización de determinados servicios públicos a Vox, que precisamente no cree en esos servicios sociales, lo cual es una contradicción ahí de fondo, ¿no? Bueno, está viendo la dificultad para coordinar una vuelta escolar coordinada. Efectivamente, las comunidades autónomas tienen muchas dificultades para hacer una prestación sanitaria equilibrada, de cosas tan razonables como que el Estado centralizadamente compre material sanitario. Y hay siempre como un problema, ¿no?, de la izquierda, que parece que por la pluralidad de España, ¿no?, como de tantos otros estados, sacraliza esa fiscalidad descentralizada, esa sanidad descentralizada, que en algún punto ha causado desequilibrios, ¿no? ¿O no lo ves así? Aquí habría que verlo dos líneas diferentes. Una de ellas creo que es efectivamente el igual acceso, digamos, a los derechos por parte de los ciudadanos de un mismo país. Es decir, lo que está claro es que en España, cuando decían que lo de España se rompe, España ya está rota. ¿Correcto? Está rota por las tremendas diferencias que hay entre los diferentes lugares que la componen. Cuando se hablaba de la España vaciada, creo que las reivindicaciones que esas personas hacían eran absolutamente lógicas, pero es que en la propia pandemia nos ha mostrado que existe una España llenísima que también tiene una serie de carencias y de problemas enormes. Yo pertenezco a esa España llenísima, a una ciudad de periferia del sur de Madrid, donde nuestra forma de desplazarnos pues, ha consistido en coger trenes que nos tardábamos 1 hora y pico en llegar al trabajo, tal cual, porque la propia configuración de ciudades demasiado grandes pues, tiene este tipo de cosas, ¿no? Hay una situación de pandemia, se ha sufrido especialmente en esos lugares, porque incluso un confinamiento no es igual en una casa que tenga acceso al campo, que tenga acceso a un pequeño patio, que hacerlo en un piso de 60 metros cuadrados, como son muchos pisos que hay en las grandes periferias de las ciudades, ¿no? Entonces es un problema que vemos que hay una desconfiguración territorial muy amplia, porque lo que yo no creo que haya desde hace mucho tiempo es un plan a largo plazo, porque por desgracia la política española ha tendido, sobre todo por parte, creo, de la derecha, hacia una hostilidad creciente que ha impedido que existan acuerdos de Estado que tratarán temas pues como que no es en absoluto justo que haya zonas, se me ocurre, como Asturias o Extremadura, donde la juventud de estas comunidades tenga que emigrar masivamente porque realmente es que no tienen trabajo en sus lugares de origen. Aunque quieran quedarse, no pueden hacerlo, donde los transportes, en el caso de Extremadura, son realmente deficitarios con respecto a otras comunidades. Y así podríamos seguir con una cuestión tras de otra, ¿no? Que todo esto, claro, resulta que tras la intentona independentista salta a la luz cuando justo en las elecciones últimas se empieza a ver una serie de movimientos bueno, pues de protesta que ponen en boga esos problemas. Incluso es más, justo antes de la pandemia está habiendo ya protestas en el campo en las que Vox estaba intentando meter la mano, pero tenían unos problemas que eran absolutamente reales y donde por otro lado existe la cuestión de la propiedad y no todos protestaban por lo mismo y de forma igual, ¿no? Al final, ¿qué nos encontramos? Que existe un desequilibrio enorme y un país muy desequilibrado tiene problemas a la hora de poder a la hora de poder hacer políticas transformadoras. Porque uno de los problemas que ha tenido el ingreso mínimo vital no es que no estuviera dotado de fondos o no es que no estuviera dotado, es que era de difícil aplicación porque aquellas medidas autonómicas que eran previas a ese ingreso mínimo vital antes de la crisis, había una dificultad de poder enlazar unas con otras, por ejemplo. Pero sobre todo nos hemos encontrado con otro problema. Cuando el Estado ha intentado recentralizar en la crisis sanitaria determinadas cuestiones como la sanidad, se ha visto incapaz de hacerlo. Sí, sí. El mando único. Porque ha habido dos cuestiones. Una, la propia descentralización previa, pero es que también años y años de recortes neoliberales nos han dejado el Estado en los huesos. Y hemos visto que es que no teníamos suficiente capacidad para llevar adelante operaciones simples. Y es un problema porque en política, desde que tú consigues sacar adelante una ley hasta que esa ley tiene efecto sobre los ciudadanos,
esa ley tiene que transformarse en hechos constatables y requieres de una administración pública que la lleve a cabo. Cuando esa administración pública no es eficiente coordinándose o no tiene el suficiente músculo, y creo que ambas cuestiones se daban en nuestro país, te encuentras con que tus políticas sociales, aunque consigas aprobarlas, no van a tener efecto en la vida de las personas porque no tienes las herramientas para capilarizarlas y que lleguen a todo el mundo. Eso es un enorme problema. Es un enorme problema, y aquí viene la segunda línea que te quería comentar, que yo creo que en esta legislatura va a costar sacar adelante, por la razón de que ahora mismo existen los dos bloques que te decía, dos bloques que se están articulando, dos bloques que es un bloque, y cuando hablo del cambio, que nadie me entienda esta palabra del cambio como aquello que decía la nueva política, el cambio, ¿no? El cambio hacia algo bonito y bueno, no, te hablo de un cambio sustancial en muchos aspectos de la realidad española. Uno, por ejemplo, es una vertebración de un eje mediterráneo, que rompa, digamos, la preeminencia de una centralidad asfixiante madrileña, no madrileña en sí misma, sino que está situada en Madrid, porque la propia Comunidad de Madrid tiene graves problemas que no lo solucionan aunque esto esté aquí, que, por ejemplo, va a tener que contar con diferentes cuestiones. La absorción de Bankia por la Caixa entra dentro de esta cuestión. El papel determinante que están teniendo las fuerzas políticas vascas, tanto el PNV como Bildu, también va a tener que ver con esta cuestión. Creo que incluso me atrevería a decir que hay sectores del alto empresariado que podrían apostar en un momento determinado por esta nueva forma de reinterpretar el país, ¿de acuerdo? Frente a la anterior. Porque han visto que la anterior es netamente peligrosa para sus intereses empresariales. Y es más, que incluso en este contexto, como las ayudas europeas no se apliquen correctamente, España va a quedar en saldo y van a llegar capitales norteamericanos y chinos a comprar todo lo que tenemos. Y eso, evidentemente, a nuestros capitalistas tampoco les gusta mucho. El problema es que hay una lucha entre ambas esferas, una la que la genética casi de la derecha más reaccionaria que estábamos hablando, y otra la del negocio. Es decir, que todos estos problemas que hemos hablado de lo territorial son ciertos y que luego puede haber una reterritorialización con este nuevo contexto, en el que creo que a partir de ahí sí se deberían poder ver sus problemas. Pero yo a corto plazo, sinceramente, no veo que se vaya a actuar ahí. Por no entretenerte más, Daniel, que ya llevamos un buen rato, voy a ir terminando con dos últimas cuestiones. Una que enlaza con este tema territorial y luego la cuestión europea, ¿no? Un poco el futuro de la izquierda también, el marco limitativo de la Unión Europea, que además las dos aparecen en tu libro, ¿no? Me viene a la cabeza un personaje que le dedicas un fragmento del libro, además creo que merecidamente laudatorio, a Cayo Lara, que hacía precisamente una reflexión desde la óptica de la izquierda del proceso de secesión, ¿no? Que tratas también, o del intento de secesión en Cataluña. Es decir, cómo la ruptura del Estado desde la óptica de la izquierda no es la ruptura de ninguna esencia, ni ninguna quinta esencia, ni siquiera de ningún sentimiento, aunque obviamente hay sentimientos y son legítimos, ¿no? Solo faltaba que le diéramos el monopolio de los sentimientos a la derecha, ¿no? Pero una ruptura desde el punto de vista material, ¿no? Él hablaba del mantenimiento de las prestaciones sociales, del PER, de la redistribución, ¿no? ¿Hasta qué punto efectivamente desde la causa de la izquierda ese proceso de secesión supondría la implosión de la posibilidad de redistribución, ¿no? Dentro del Estado? ¿Y hasta qué punto ves también un poco contradictorio o no que estas fuerzas, ¿no?, vascas que decías, es decir, claro, desde una posición o ubicación en el Estado de comodidad en la financiación, pues es fácil, ¿no? También unirse a políticas redistributivas cuando quizás lo que habría que hacer es reequilibrar un poco la financiación, porque Madrid efectivamente hace lo que hace, pero claro, el concierto económico pues, y el convenio navarro pues igual tienen algo que ver también con esa mala financiación de determinados lugares pues muy infrafinanciados, como puede ser Andalucía, como puede ser Extremadura. Eso por un lado, ¿no? Una penúltima cuestión. Y la última te la lanzo. ¿Qué puede hacer la izquierda en un punto de soberanía tan mermada dentro de la Unión Europea? También lo hablas en el libro, ¿no? Unión monetaria sin unión fiscal, ¿no? Creo que esto es algo clave, ¿no? La pérdida de la soberanía monetaria de España, la ubicación como un país terciarizado de servicios, incapacidad para devaluar la moneda y obviamente una economía abierta, libertad de circulación de capitales. Lo tenemos
jorobado, lo tenemos jorobado para cambiar dentro de la Unión Europea. Y también una ruptura unilateral con la Unión Europea, pues parece complicado, ¿no? Estos dos elementos que serían como las dos erosiones de la soberanía, ¿no? Desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. Y también en el primer bloque me interesa si ves ahí que hay una contradicción. ¿Un bloque progresista con un nacionalismo identitario se puede conformar o no? Mira, yo creo que La distancia del presente es un libro que a mí me ha costado mucho escribirlo. Bueno, pues un libro denso, o sea, es decir, más que denso, es un libro grande, extenso, que trata muchos temas, temas de gran complejidad que en algunos momentos hay que traducir, pues eso, a una narración que sea asumible por cualquier lector, ¿de acuerdo? Pero me ha costado también porque es un libro que he intentado escribir de la máxima de las honradeces personales, en el sentido de que yo mismo escribiendo el libro me encontraba con aspectos que contradecían bueno, pues posiciones ideológicas que todos o muchos de los que hemos participado en la izquierda habíamos tenido desde la anterior crisis, ¿de acuerdo? Y parece que cuando hemos conseguido unos ciertos consensos en algunos aspectos, la realidad nos viene a desmentir esos consensos, ¿no? Entonces es un libro que yo sé que es incómodo de leer para mucha gente de izquierdas bien intencionada, porque en el fondo le dice, oye, mira, esto que estábamos pensando que era así, no es tan así. Es un libro que, por otro lado, pretende, y sé que es difícil lo que voy a decir, el paso de la adolescencia a la adultez de mucha gente de la izquierda española. Cuando hablo de adolescencia y adultez, hablo de la diferencia entre la política y la prepolítica. Es decir, entre la acción que llevas a cabo para la transformación social en base a unos principios o solamente tener unos principios que los mantienes rígidamente en cualquier situación y contexto, puesto que nunca tienes posibilidad de transformación social. Y entonces la política sí se acaba estableciendo en unos términos prácticamente identitarios, donde tu única función es expresar una serie de ideas concretas que no vas a mover bajo ningún aspecto porque ni siquiera tienes necesidad de negociar porque no tienes capacidad para cambiar nada. Ahora creo que sí hay ciertas capacidades para cambiar algo por las posiciones electorales que se han conseguido, pero creo que, claro, que tenemos que asumir una serie de cuestiones que es, bueno, pues jugando en el terreno bueno, pues la política declarativa puede seguir haciéndolo, obtendrá de hecho aplausos, y quienes, te lo digo claramente, también por edad, el hecho de cumplir 40 años es una crisis sin duda alguna notable, queremos que yo por lo menos necesito que mi generación deje algo en España, deje algo tangible y deje algo real. Y en ese sentido, estas dos preguntas que me hacías son muy útiles porque expresan dos cuestiones que son las siguientes. Respecto a la primera, a cómo compatibiliza la izquierda unas relaciones con una derecha soberanista vasca y una izquierda abertzale, al final yo creo que esto lo que te acaba dando el punto de cocción adecuado es la propia realidad política. Es decir, nadie se esperaba hace 5 años que la izquierda abertzale participara en la política nacional como un actor más, ¿de acuerdo? Y ahí está sucediendo esa participación, una participación que puede ser entendida negativa o positiva. Digo que es que antes no ocurría, no sucedía. Es la postura prepolítica que ahora mantiene la CUP. La CUP dice, no, es que esto es España, es que esto, nosotros que somos catalanes, esto nos da igual. Es decir, hombre, da igual lo que tú pienses, te da igual o no, porque a mí es que me afecta hasta lo que sucede en Marruecos, en Francia o en Portugal, porque evidentemente, claro, pues si me afecta algo lo que sucede en Japón, ¿cómo no te va a afectar a ti lo que sucede en un territorio del que formas parte y además que está sometido a una serie de leyes, de economía, de todo? Es decir, eso es prepolítica, para que nos entendamos. El tener yo unos principios y paso de lo demás. Claro, en ese sentido yo creo que la izquierda española, y lo de española lo digo sin ningún tipo de problema ni de simplemente como descripción del país al que pertenece, debe tener una relación abierta, dinámica, cordial con otras fuerzas políticas de izquierda que puedan tener sus intereses nacionalistas, pero debe tener siempre presente el hecho de que tiene que tener la aspiración a gobernar para todo el territorio. Y si tiene la aspiración de gobernar para todo el territorio, tiene que tener la suficiente, contundencia, ya te digo, dinamismo, para poder llegar a acuerdos, pero para poder también exigir el hecho de que ellos tengan también hacer cesiones en sus concesiones económicas, por ejemplo. No cesiones que les puedan suponer una pérdida de su diferencia,
sino cesiones que tengan que ver con la mejor redistribución de la riqueza en todo el país. Porque al final, yo estoy convencido que, pues yo qué sé, habría que preguntarse a los Matutes si estaría de acuerdo o no. Creo que es injusto en el que, bueno, pues que algunas regiones por el particular desarrollo histórico tengan una capacidad económica y por tanto una burguesía propia y por tanto unos intereses propios, que al final es lo que sucede en último término más allá de las banderas, y otras, como no tuvieron un desarrollo histórico en el siglo XIX determinado, pues carezcan de esa cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo que se debería dar. Con respecto a la Unión Europea, el Daniel Bernabé del año 2010 te hubiera dicho que la Unión Europea había que meterla a juego. Y ojo, tenía razón en ello. O sea, yo y cualquier persona que lo dijéramos, la Unión Europea nos machacó. Punto. La Unión Europea nos había dado muchas cosas en cuanto a fondos de cohesión, tal cual, no sé qué, hacemos carreteras muy grandes con ellas y eso, pero el modelo económico que nos había impuesto a España era un modelo económico que nos situaba en la periferia, no solamente física, sino económica de un bloque económico como la UE. El problema es que cuando llega la anterior crisis, vemos que no solamente nos está golpeando más fuerte, vemos que no solamente están atacando a nuestra deuda, sino que la Unión Europea no mueve un dedo, y eso es importante reseñarlo, y nos impone una serie de recortes, sabiendo que esos recortes, y esto no es una opinión, es un hecho, todos los recortes que se aplican desde el año 2010 hasta el año 2012 no tienen ningún efecto sobre la prima de riesgo, ninguno. Nos dicen, no, es que hay que hacerlo porque si no nos podemos financiar. Se aplican recortes, la prima de riesgo sigue subiendo, la prima de riesgo baja, como obviamente iba a pasar cuando Draghi mete mano y empieza a comprar deuda, y es cuando deja de resultar beneficiosa para especular con ella, y entonces se acaba la especulación y nos podemos volver a financiar en unos términos medianamente razonables. La gran farsa de la austeridad expansiva. Efectivamente, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por jodernos simplemente? ¿No lo hacen por un espíritu? No, lo hacen sobre todo porque consideran que los estados del bienestar del sur de Europa son demasiado grandes para la economía que tienen prevista para nosotros. Y que mientras que siga habiendo unas prestaciones sociales tales, pensiones, tal, no sé qué, la gente no va a querer participar en determinadas actividades económicas, como era normal. Si destrozan nuestro sistema del estado del bienestar, nos hacen países más débiles y por tanto más susceptibles de... ¿Qué es lo que ocurre? Que con ese propio plan creo que se transforma por dos cuestiones. Una es el hecho de que la propia Merkel esté de salida y que en su propio país haya habido un ascenso de la ultraderecha notable, sobre todo a raíz de la crisis de los refugiados. Y creo que eso a determinada parte de la democracia cristiana alemana se lo toma en serio, quiero pensar. Pero quiero pensar también que simplemente los capitalistas alemanes entienden que con una España no débil, sino una España inexistente y hundida, y toda una periferia europea, su proyecto de UE se les deshace y no pueden tenerlo. Y Alemania es un país importante, pero en el contexto internacional sin la UE lo es mucho menos. Eso cambia cuando en 2016 el Brexit tiene el efecto que tiene. Y eso cambia dramáticamente con la última crisis del coronavirus, donde de repente no es que se mutualice de una u otra forma nuestra deuda, porque de repente la UE se haya convertido en un aparato de resistencia proletaria, sino porque las necesidades del capitalismo alemán hacen que tengamos que mutualizar la deuda para, bueno, pues, decir, obviamente, y supongo que eso seguramente lo comentaría Esteban, los fondos que se van a aplicar ahora son mucho más pequeños para España que para la propia Alemania, y eso va a volver a ampliar las diferencias. Lo que digo es que en este contexto, aquí y ahora, hay que jugar este ajedrez que tenemos, porque no hay otro. No hay otro tal y como se demostró por varias veces en la década pasada. No hay otro. Se llegó a pensar la salida de la UE con tal, China, no existe. Bueno, si eso es así, hay que jugar este ajedrez, hay que jugarlo de forma inteligente, hay que jugarlo de forma dura para situar a nuestro país dentro de Europa con una mejor posición de la que tenía. Creo que en la última cumbre algo se pudo ver, que cuando España e Italia se juntaron, bueno, e incluso Francia se ve atraída a esas posiciones, sin Gran Bretaña ya no se constituye igual la Unión Europea. ¿Por qué? Porque encima tenemos un sector en el que las pulsiones ultraderechistas son prácticamente institucionales, y eso también Alemania sabe que tiene una forma muy difícil de llevarlo, porque esa ampliación básicamente se hizo contra Rusia, no a favor de la UE, y tiene una serie de problemas. Entonces, bueno, cuando tus adversarios, socios, porque nunca sabemos los alemanes si son socios o adversarios,
tiene una serie de necesidades que se pueden compatibilizar con las tuyas, pues habrá que aprovecharlas y cuando no habrá que jugar, ¿no? Jugar con inteligencia. Eso es la política, Claro. la política de verdad. Lo otro está bien para Twitter, lo otro me refiero a lo que has dicho tú, ¿eh? No, ya, lo que se escucha habitualmente, ¿no? La consigna está bien pues para manifestarse. Pues para decía también en el Jacobino, tuvimos a Juan Francisco Martín Seco, una de las personas que sí. Anguita y tal, de económico, se opusieron a Maastricht con más claridad. Con toda razón. Decía que pasar de los huevos a la tortilla es fácil, ¿no? Hacer el camino inverso es complicado. Ponía el ejemplo de Grecia, igual el precio que pagó por quedarse fue tan alto que igual hubiera sido el único caso en el que la salida unilateral, es complicada. Efectivamente, jugamos con unas limitaciones muy, muy absolutas, aunque sabemos que la configuración de la Unión Europea es un auténtico fraude, en el sentido de decir, y el diseño del euro está hecho en favor de quien está hecho. La inexistente política fiscal, la cuestión es cómo te sales fuera. Claro. En un contexto, además, que, repito, ya no es el mismo ni siquiera desde hace 10 años. ¿Cómo te sales fuera en un momento en el que es la intensificación de determinadas fricciones de grandes bloques hace que esto no sea todavía el siglo XX, en el que Francia, por ejemplo, era un país que estaba al margen de la OTAN, que tenía su política nuclear, que tenía sus políticas tal, y es que ves algo muy, muy, muy sustancial. Solamente hay que mirar, y eso es un ejemplo, ya con esto acabo, las políticas industriales de los países europeos en el siglo XX, cómo todos tenían una línea aérea, varias marcas de coches, todo occidental, el Estado participaba en casi todas ellas. Es decir, había una forma de funcionar prácticamente autónoma y cada país se buscaba. Ahora mismo ninguno de los países de la UE sería capaz por sí mismo de llegar a esos puntos de importancia económica que tenían en los años 60. Ese es el problema realmente que estamos teniendo. En la División Internacional del Trabajo España está... Sí, efectivamente. Bueno, pues yo con esto simplemente agradecerte, Daniel, el buen rato que hemos estado en el Jacobino. Os recomendaros la lectura de La distancia del presente, publicado en ACAL. Felicitarte por la publicación, por el éxito que me consta, merecido. Yo creo que ha despertado menos polémica, pues seguramente porque se lo hayan leído un poco más largo, entonces lo han leído menos, ¿no? Decías el otro día que para hacer una crítica como la que te hicieron con la trampa de la diversidad hay que leérselo y es igual exige un esfuerzo mayor para hacer una labor de tapa y de persecución al hombre como la que te hicieron. Es un libro más personal. Es cierto. Pero bueno. Nada, invitar, daros las gracias por haberos interesado por el libro y por el trabajo y tal que hago. Y nada, pues, la gente que no se haya visto que bueno, todo esto que hemos hablado y más está en el libro, ¿no? Que es un libro no solamente para recordar un momento, como quien, en fin, habla de álbum de fotos, sino que es un libro que en el fondo lo que intenta explicar es cómo funciona una sociedad moderna en todos sus ámbitos, la sociedad española. Y creo que es necesario que la actualidad eche raíces, porque si no este baile continuo de tonterías que nos ponen todos los días pues nos impide exactamente los momentos esenciales, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Abres muchos debates, así que es interesante. Os recomiendo la lectura. Un abrazo fuerte, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós.